¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si Él habita en mí? ¿Y de qué manera puedo caminar bajo su guía y dirección? Estas y otras preguntas resolveremos en el episodio de hoy de Discipulado Integral. Hola, mi nombre es Pablo Arcila y te doy la bienvenida a nuestra nueva serie Viviendo en el Espíritu. En el día de hoy estaremos viendo el primer capítulo de esta serie, que está basada en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 22. Hoy estaremos viendo el versículo 16 y estaremos entrando en profundidad en este gran y poderoso versículo. Así que los invito a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Antes de entrar en profundidad, me gustaría primero que dejáramos claro dos aspectos del Espíritu Santo. Es importante que primero conozcamos quién es el Espíritu Santo y tengamos claridad para poder saber cómo caminar en el Espíritu. La primera pregunta que me gustaría que resolviéramos es ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza mística, no es un poder místico como muchos a lo mejor creen. El Espíritu Santo es una persona. Así es, una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos a un Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Los tres tienen funciones distintas, pero son un solo Dios. Esa es la Trinidad en la que nosotros creemos como cristianos. Veamos el siguiente diagrama que nos va a ayudar a entender un poco más este concepto que puede ser un poco abstracto. Aquí podemos ver que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre y viceversa. Pero los tres son Dios. Entonces, ya que entendemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es una persona de la Trinidad, veamos cuál es la función o cuáles son algunas de las funciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es revelarnos el pecado en nuestras vidas. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es aquel que nos muestra el pecado en nuestras vidas, es aquel que nos conduce al arrepentimiento, es aquel que nos hace sentir aquellas cosas que nos llevan a querer dejar el pecado en nuestras vidas. Otra de las funciones importantes del Espíritu Santo es darnos el poder como creyentes para poder seguir a Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En este versículo Jesús estaba anticipando a sus discípulos de que iban a recibir poder del Espíritu Santo, que después de que Él partiera al cielo con el Padre, vendría el Espíritu Santo sobre ellos y Él sería quien les daría la capacidad, el poder, las fuerzas, el ánimo para poder llevar a cabo la obra de Jesús sin que Él estuviera presente físicamente en la tierra. Otro de los aspectos importantes o funciones del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, o sea, a la palabra de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos reconocer que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Es el que nos da la capacidad de reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es Él quien nos lleva a la verdad, nos conduce a la palabra de Dios. Entonces volvamos a nuestro versículo inicial, Gálatas 5:16. Entonces cuando el apóstol dice, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, también a lo mejor podrá surgir la pregunta, bueno, ¿y cómo sé si el Espíritu vive en mí? Entonces, antes de hacernos esa pregunta, es muy importante que analicemos esto. Efesios 1:13 dice, en Él, o sea, en Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aquí Pablo está dando unas afirmaciones bastante poderosas. Pablo nos está diciendo que si nosotros que creímos en Jesús y creímos en el Evangelio, o sea, en las buenas nuevas de Jesucristo, creímos en esto, lo oímos y lo creímos, es importante eso de creerlo, fuimos sellados por el Espíritu Santo.
Así que si tú has creído en ese mensaje de salvación, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que descendió del cielo para morir en una cruz, para perdonar tus pecados, que fue resucitado por el Padre al tercer día, que ascendió a los cielos y que dejó a su Espíritu Santo para que nosotros como creyentes podamos vivir bajo el poder del Espíritu Santo, y tú crees eso genuinamente, este versículo nos afirma que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ya que sabemos cuál es el camino a Jesucristo, cuál es el camino al Padre y cuál es la manera de recibir el Espíritu Santo, veamos cómo podemos vivir a través de ese Espíritu una vida en victoria, una vida sin estar constantemente derrotados, sin estar constantemente volviendo a nuestros pecados anteriores, nuestros pecados pasados que tanto nos esclavizan o que tanto nos amarran a vivir una vida que no es la que Dios quiere para nosotros como seguidores de Jesucristo. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, el primer paso para poder vivir en el Espíritu es un cambio de mente. Aquí Pablo en estos versículos nos está diciendo que cuando nosotros fijamos nuestra mente constantemente en las cosas del mundo, en las cosas pecaminosas, si somos personas que nos gusta estar constantemente pensando en lo que nos satisface, en lo que nos crea placer, en lo que alimenta nuestra carne, en ese tipo de cosas estamos pensando y eso solamente da cabida a la muerte. Pero cuando nosotros fijamos nuestros pensamientos en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, en la palabra de Dios, en la obra de Dios, de esa manera le estamos dando al Espíritu Santo poder en nuestra vida para poder vivir bajo su dirección y su guía. Nuestra mente no puede estar llena de la contaminación de antes. Hay un versículo donde dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aquí se refería a Pablo de que debemos cuidar nuestro cuerpo, porque en él habita el Espíritu. No podemos utilizar nuestro cuerpo para llevar a cabo el pecado en nuestras vidas. Pero de la misma manera, nuestra mente también tiene que ser purificada, nuestra mente también tiene que ser limpia. Tenemos que fijar nuestros pensamientos en las cosas de arriba para que de esta manera pueda habitar el Espíritu Santo constantemente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras emociones. Es importante saber que en nosotros está la responsabilidad de someternos al Espíritu Santo y otorgarle autoridad sobre nuestras vidas. Veamos lo que dice Romanos 8:12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Es una disciplina y, como dice acá, una obligación nuestra el darle muerte a los malos hábitos del cuerpo. Pero muchos de nosotros sabemos, porque lo hemos experimentado en carne propia, que es bastante difícil algunas veces morir a estos viejos hábitos. Muchas veces intentamos, hacemos cosas y simplemente se agotan nuestros recursos y vemos que recurrimos a lo mismo. Pero ahí es donde viene y donde es importante reconocer el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas. Pero de cómo podemos nosotros otorgarle esa autoridad sobre nuestra vida. Cuando tenemos nuestra mente enfocada en las cosas de Dios, cuando nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, cuando toda nuestra vida gira en torno a Dios. De esa manera estamos muriendo nosotros al cuerpo, a la carne, al pecado, para que de esa manera pueda vivir y podamos seguir al Espíritu Santo. Entonces, algunas maneras de nosotros poderle dar autoridad al Espíritu en nuestra vida es cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros ayunamos también. La disciplina del ayuno también es una disciplina poderosa porque también nos ayuda a morir a nuestro cuerpo, a morir a nuestros deseos, a morir a nuestra hambre, para poder así saciar el Espíritu, poder llenarnos en todos los aspectos espirituales. El Espíritu Santo te puede hacer libre de lo que sea que estés pasando. Necesitamos es someter completamente nuestra voluntad a su guía. Cada vez que te encuentres con una situación tentadora, ora al Señor,
Ora al Señor y recuerda lo que Jesucristo prometió. Recuerda que Jesucristo murió en la cruz para hacerte libre de tus pecados y te dejó al Espíritu Santo como esa ayuda, como ese poder, como esa persona que te va a ayudar en los momentos más difíciles. En uno de nuestros videos anteriores también vimos que una de nuestras armas de ataque es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, en los momentos de tentación, en los momentos difíciles, es el Espíritu Santo el que nos provee la palabra, la salida a todos esos momentos. Recuerda que Jesucristo pagó un precio muy alto por ti. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, o sea, con Jesucristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La obra en esa cruz generó poder, un poder sobre el pecado. Antes de Jesucristo, las personas estaban perdidas en su pecado. Era imposible llevar una vida perfecta que agradara a Dios completamente. Pero ya nosotros contamos con Jesucristo, con su obra redentora en la cruz y con el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esa obra en nuestras vidas. Te invito a que no te pierdas nuestro próximo episodio en la serie Viviendo en el Espíritu. Van a haber episodios maravillosos donde podremos aprender más acerca del Espíritu Santo y podremos aprender a reflejar a Jesucristo y ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Así que te invito, si no te has suscrito aún, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que hagas clic en el botón de me gusta, que compartas, que seas parte de este proceso de discipular. También te invito a que te conectes en las diferentes redes con nosotros, que nos escribas tus preguntas, tus inquietudes. Y también, si no lo sabías, te invito a que te suscribas a nuestros podcasts que están subiendo cada semana. Nos puedes encontrar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify como Discipulado Integral. Bueno, hasta un próximo episodio. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.